amigos, bienvenidos a un nuevo y terrorífico vídeo. Mi nombre es Iñaki y soy fundador de Cryptony. Y antes de empezar me gustaría dedicar la intro de este vídeo a Josema, que siempre está comentándome que las intro, que qué buena, qué tal. Al final no sé qué voy a hacer con las intros, Josema. Yo voy a hacerlo lo mejor que pueda, pero seguir este ritmo me va a costar. Dicho esto, y de deciros que este vídeo está patrocinado por 3 Comas, todo lo que es mi canal, y muchas gracias a 3 Comas por patrocinar mi canal y apoyarme en esta generación de contenidos. Deciros que hoy os voy a dar una solución a lo que muchos que trabajan en entornos descentralizados tienen habitualmente, que es la parte de swapear de una forma ágil, cómoda y sencilla. Dicho esto, quiero hablaros de que la Wonky Touch es la última vez que la voy a sortear, en este año por lo menos. Y ya llevo 7 regaladas. Si queréis participar es justamente aquí abajo en la descripción. Y es una billetera que vale $249 y para la gente que hace DeFi es brutal. Ya sabéis que en mi top 3 de billeteras, y he probado varias, para mí ahora actualmente está Wonky, SafePal y Kingston. Tengo otro vídeo por aquí donde hablaba de todas ellas y cómo competían unas contra otras. La aplicación de Wonky, que es gratuita y que puede albergar billeteras frías, como pueden ser esta o las otras hermanas pequeñas, o billeteras calientes, que son gratuitas, es como si fuera un MetaMask, pues tiene una opción de hacer swapeo. Y es lo que os quiero enseñar porque es súper cómoda y os va a gustar. Vamos un momento a la aplicación y os lo enseño. Fijaros, yo estoy ahora mismo metido en la aplicación de Wonky. Tengo una billetera y en esta billetera tengo $113,20. Y fijaros que está repartido entre un poquito de Ethereum para pagar las fees o el gas, ¿vale? Que esto es importante. La red, los mineros, los validadores tienen que consumir o tienes que pagar por utilizar la red a esa gente que está invirtiendo un dinero o proveyendo una capacidad de cálculo para que la blockchain funcione. Y un poco de Tether. Vean, pues lo que voy a hacer es básicamente irme abajo a Trade. Y cuando estoy en Trade, aquí lo bueno que tiene son dos cosas. La primera es que esta forma de swapear normalmente suele ser, como pone aquí, de Ethereum a USDC. De una moneda RC20, Red Ethereum, a otra moneda Red Ethereum, que es RC20. Pues yo lo que os voy a explicar aquí es cómo podéis hacerlo desde aquí y de forma muy sencilla. Fijaros, y intercambiándolo entre redes. Por ejemplo, habíamos dicho que yo quiero cambiar y moverme hacia USDT de la red Ethereum y lo voy a intercambiar por otra red. Esto se llama cross-chain, que es lo que os explicaba en el vídeo que os he dicho antes. Bien, pues aquí lo tienes súper sencillo, porque básicamente lo que tienes que elegir es, bueno, puedes filtrar, voy a poner por ejemplo Polygon, y aquí me da la información. Entonces yo, por ejemplo, lo que quiero hacer es cambiar esos USDT en la red Ethereum a USDT red Polygon, pero que podría comprarlo y cambiarlo por Matic perfectamente, pero para hacerlo sobre la misma moneda vamos a hacerlo así. Entonces imaginad que tengo que pagar a alguien en red de Polygon, pues lo único que tengo que hacer es cambiar esos red Ethereum a red Polygon, como lo he hecho ahora. He seleccionado una y otra. Además, otra cosa interesante que podéis hacer aquí es swapearlo a otra dirección. De esa manera te ahorras también varios pasos, porque aquí directamente pone la dirección de la persona a la que le tienes que pagar y a esa persona le llegará los USDT en Polygon en esa red. No tienes que cambiarlos y luego enviárselos. Te lo hace todo en la misma operación. Yo ahora cojo y le digo que quiero hacer, yo qué sé, el máximo. Y entonces aquí empieza a calcular el precio en este momento. Recordaros también que a horas intempestivas el gas de Ethereum es más barato, con lo cual si lo hacéis por la mañana los costes saldrán más baratos. Bien, aquí entonces lo que vamos a hacer es analizar lo que dice aquí. La network fee le podemos poner normal o le podemos poner una velocidad mayor. Cuanto más rápida hagáis la transacción, más fee os costará. No es mucho más, pero algo más sí que es. ¿Vale? Y después el Smart Router, aquí lo que te dice es por dónde quieres que haga el swapeo. No lo hace la propia aplicación de Wonky, sino que se apoya en plataformas ya existentes para hacerlo, pero a ti te lo deja de una manera muy sencilla. Normalmente lo que te hace es elegirte la más rápida y la que menos coste tiene, o la más rápida y la que más coste tiene. O sea, al final lo que te da a elegir es qué prefieres. Pagar un poquito más, ir más rápido, pagar un poquito menos, ir más lento. Pues voy a hacerlo con SwiftBridge, porque quiero ahorrarme, porque son 100 euros, pero
A lo mejor quiero hacerlo con la cross porque tarda menos de 3 minutos. Pues entonces le damos a confirmar, cambio la red y aquí abajo, ahora cuando calcule, le voy a dar a expandir. Fijaros ahora que le doy a expandir y entonces me dice aprobar. Puedo aprobar el monto exacto. Esto, por ejemplo, en otras billeteras te dice por defecto Unlimited. Esto lo que hace es que estás aprobando un contrato con el exchange o la plataforma esta de intercambio de forma ilimitada. Por lo tanto, si hay algún tipo de hackeo del smart contract, lo que van a hacer es que vas a darle permisos para que ilimitadamente puedan limpiarte la billetera. En cambio, muy bien por el usuario, gracias a OneKey, aplica el monto exacto de esta operación, que es lo que debería de ser. Lo que pasa es que te lo facilita y encima te lo pone por defecto. Luego tienes la parte del slippage, que al final cuando son monedas con muy poco volumen, puede darse el caso que esto sea muy alto y te haga un cambio horrible. En este caso lo ponemos en 0,01, o sea, en 0,1%, que es lo que recomienda y estaría bien. Luego nos indica que el fee del bridge se trataría de 0,02 dólares en este caso y que el fee que tiene OneKey es siempre fijo 0,3% y que va a llegar en menos de 3 minutos, ¿vale? Pues si estás de acuerdo con todo esto, es tan sencillo como darle al botón y confirmar la operación. En este caso, como es una billetera de software, para hacerlo más rápido, no me pide que interactúe con ninguna de las billeteras de frías, sino tendría que marcarle el PIN y tendría que hacer todo esto. En este caso, como es de una hot wallet, pues directamente con mi escaneo facial o meter mi PIN, la transacción se ejecutaría. Y aquí en ver details me va anunciando, me va informando de cómo va el proceso. Ahora es un poco pronto y por eso todavía el hash no me sale, pero ahí aparecería. Además arriba tenéis una en progreso, ¿vale? Y aquí vemos cómo está pending la operación que acabo de realizar. Entonces, si le pinchéis dentro, tendréis además toda la información, cuál es el hash, cuál es el network fee, en qué punto está, cuándo se ha creado, etcétera, ¿vale? Y además, otra cosa que mientras se va haciendo el tránsito os quiero comentar es la opción de hacer un trade en modo límite. Esta aplicación, de forma, digamos, nativa, te permite establecer órdenes de compra y de venta en modo limit, es decir, que tú si no quieres hacer el swap, el intercambio justamente ahora y lo quieres hacer cuando el precio llegue a tal nivel, como pasaría en cualquier exchange, lo puedes hacer de manera limitada, eso sí, en esta operación. ¿Por qué digo que es limitada? Porque, pues bueno, las herramientas que te deja para controlar eso son limitadas. No puedes poner una orden indefinida, sino que te tienes que limitar a 10, 1 hora, 24 horas, 7 días o 30 días como mucho. Entonces no puedes dejar una orden puesta 2 meses hasta que se cumpla. Cuando el Bitcoin baje a 10.000, pues entonces que me compre. Y cuando sea, al cabo de 6 meses. No. Esto es para hacer un trade pues más o menos cercano dentro de los próximos 30 días, ¿vale? Y además aquí pues podéis seleccionar también el precio al que queréis comprar y demás, con lo cual esto es también una funcionalidad muy interesante. Así que espero que te haya gustado este vídeo porque creo que es muy útil y recuerda que puedes participar todavía en el último sorteo de la OneKey Touch de $249 aquí abajo y que le des like a este vídeo si te ha gustado y que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho. Así que nos vemos el próximo domingo y espero que pases muy buen Halloween. ¡Chao!